¿Quién era Martín Sombra? El hombre que encarnó el terror en la selva, el carcelero implacable de las FARC, el rostro oculto tras años de secuestros, cadenas y calabozos improvisados. Martín Sombra fue mucho más que un alias, fue el símbolo vivo del dolor de cientos de víctimas. Hoy, frente a nuestras cámaras y antes de su muerte, rompe su silencio. Pero yo que me voy a sentir, yo no tengo corazón de pollo. Si vi a mi madre expresada ahí a un lado de esa, a mí se me formó. ¿No se arrepiente? Pues uno mira lo que hace mal hecho, pero de todas maneras, ¿qué voy a hacer yo? Arrancamos. Pregunta. Bueno, Martín, ¿cómo ingresó Martín Sombra a las FARC? ¿De qué edad? No, eso es una historia larga. Yo vengo de la familia más adinerada de Ibagué, Tolima, los Holguines y los Mendoza. Y entonces en temprana edad mi madre era una antropóloga. Entonces llegó la lucha por colores. Y los conservadores al mando de José Gutiérrez mataron a mi madre. Y entonces mi papá gritaba y chillaba. Yo sin detenido, yo no lloro. Pues que tocaba vengarlos. Y entonces ya de ahí venía otra vez José Gutiérrez a hacer otra matanza. Le salimos y matamos a José Gutiérrez en la pelea. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Yo tenía 10 añitos. ¿Y este acá era usted? Sí, señorita. ¿Y acá ya estaban con las armas debajo? Claro, no, los fusiles los teníamos atrás. Pero yo y la pistola no me la bajaba. ¿Y cuántos, o sea, desde qué años, y estos niños cuántos años tenían? Yo calculo de... ¿Como unos 10 años, 12 años? Hay unos de 2 y otros de 3. Prontuario criminal de Martín Sombra, secuestros de alto perfil, reclutamiento forzado de menores, masacres y operaciones armadas, asesinatos de miembros de la fuerza pública. Ya mi papá muriéndose me hizo jurar que tenía que morir como guerrillero liberal, y con mi padrino Pedro Antonio Marín Vélez, que es el mismo tiro fijo. ¿De dónde viene el apodo Martín Sombra? El apodo de Martín Sombra era que había un negro que se llamaba el Negro Golo. Entonces cuando salíamos a hacer por ahí matanzas, entonces él se cogía las orejas, las echaba a salir y las comía asadas, y yo lo maté. A 30 metros, y sonó el tiro, volteé y le pegué 2 tiros, y me tuvo el sombrero de un tiro. Entonces, cuando le preguntaron a Golondrina, digo, no, ese muchacho es una sombra, y de ahí viene el apodo mío, Martín Sombra. Fue capturado en el 2008 y condenado a 24 años de prisión por la toma de Mitú. En el 2017 obtuvo la libertad, pero fue recapturado en el 2020 por el secuestro de un ganadero en el 2017. Bueno, hablemos un poco sobre lo que está pasando actualmente en Colombia. Usted fue uno de los fundadores de las FARC. Y el reglamento y eso. Un ideólogo. ¿Qué participación tiene las disidencias hoy en día con los movimientos que están pasando de las comunidades que están haciendo temas de bloqueos de vías, de protestas? Lo que pasa es una cosa, que ellos pues no saben hacer otra cosa, pero tienen las armas y están en esas. Entre ellos siguen pegándole las cotas a los campesinos, siguen secuestrando, el que le dé papaya y lo llevan. Ellos tienen la escuela que nosotros les dimos. Pero estas disidencias tienen influencia en lo que está sucediendo hoy en día, de los bloqueos de vías, de los campesinos, que en cierto modo también están haciendo temas de secuestros, de tomas. Sí, ellos están metidos en los secuestros, en la retención económica. Lo mismo los muchachos del ELN, porque como es un ejército, ¿qué tanta? Y ellos tienen que financiarse para poder subsistir. De todas maneras, eso nosotros los secuestros los hicimos era para mostrar un poder de deliberancia, que nos reconocieran mundialmente. Era para eso. Para eso. Y ahí está la prueba. A mí no me pudieron quitar los 3 norteamericanos, ni me pudieron quitar a Mendieta, lo cargué 12 o 14 años en la cárcel. A Bermeo, a todos
capitán y coronel, y yo los cargué como 12 años en la selva. Imagínense que él inició con las cadenas, con los candados atados al cuello de nosotros, las jaulas de concentración. Recuerdo una de ellas, el famoso submarino, donde era como un contenedor donde quedamos encerrados y casi ni podíamos respirar. No sé si ya estuve tantas veces al borde de la muerte que quizá eso de alguna manera lo conmovió y él tuvo como un par de gestos. Y es en el momento cuando ya voy a tener a mi bebé, entonces me toca el parto en una situación muy precaria, que yo pues mirando en retrospectiva no sé cómo logramos sobrevivir a tanto vejamen. Yo he hablado con secuestrados y me dicen que las condiciones en las que ellos vivían en ese tiempo eran pésimas e inclusive en la comida les metían pedazos de vidrio y cosas así. Y eso es falso. ¿Por qué? Si ellos cuentan eso. Ellos tuvieron exclusivamente orientado para que hablara mal de nosotros. ¿Usted qué opina del secuestro? El secuestro es una forma que tienen las organizaciones. ¿Para qué? Para conseguir la financiación para armas y para comida y para ropa. ¿Vale la pena? Vale mucho la dotación de un guerrillero. ¿Qué pasaba cuando una persona no podía pagar el rescate de un secuestro? Eso hubieron varios problemas. En los frentes los mataron. ¿De quién venían las tradiciones de Estados Unidos? Ay, más tranquilo que una Guemalva. Eli Mejía Mendoza, mejor conocido como alias Martín Sombra, fue uno de los miembros más temidos de las antiguas FARC, apodado como el carcelero de las FARC, por su papel en la custodia de secuestrados durante el conflicto armado en Colombia. Su prontuario criminal incluye múltiples delitos graves, reconocidos en parte ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Usted que conoce las FARC, las disidencias, ¿usted sí cree que tienen algún interés en realmente hacer la paz? En Colombia no hay paz. Las disidencias. Mientras que, es mi concepto, ¿no? Mientras que haya hambre, desocupación, Y hablando de las disidencias. tiene que haber el poder de las armas y ellos tienen sus cosas para poder subsistir. Y hablando de las disidencias de las FARC y todos estos procesos y diálogos de paz, ¿usted realmente cree que haya un interés por parte de ellos en firmar la paz? Pues ellos hacen lo que es lo de ley, no firman y hacen acuerdos, pero hacían lo que hacíamos nosotros en la zona de extensión. ¿Qué hacían? Entonces secuestrábamos. Hablemos un poco de eso. Y Colombia el ya... caso de en el despegue, allá llegó Ingrid, llegó Clara Rojas, llegaron los tres norteamericanos, llegó Luis Eladio Pérez, llegó Orlando Beltrán, Hablemos de eso. Eduardo Hechi. Hablemos de eso. Colombia ya vivió un proceso de paz con el presidente Pastrana y les dio la zona de despeje. ¿Realmente sirvió eso para construir paz en Colombia o los fortaleció a ustedes? Como no nos llaman a fortalecer en armas. Entonces ese proceso de paz que ya se había firmado con Pastrana, que se estaba firmando, no sirvió de nada, solamente sirvió para fortalecerlos a ustedes. Sin decir que Pastrana no lo hizo de buena fe. Pero de todas maneras una cosa piensa el burro y otra se le está enjalmando. ¿Con qué intenciones hizo Pastrana la zona de despeje sabiendo que podía fortalecerlos a ustedes? Dejarlos que hicieran lo que quisieran. Él pensaba en una cosa de que eso se iba a cumplir. En que la ilusión de paz de los colombianos será realidad y que esta oportunidad histórica iniciará por siempre y para siempre. ¿Eso quiere decir que las FARC no tienen palabra? Pues ahí ellos no cumplieron. Logramos los lucros personales para nosotros, para crecer en armas, crecer en personal, crecer en columnas estratégicas, porque el plan de nosotros era grande. Hablemos de Comunes, el partido que se formó con el acuerdo de paz. ¿Usted cómo se siente al verlos a ellos, que básicamente fueron igual que usted en las FARC, de congresistas, ganando muy bien como senadores, y usted recibiendo 300.000 pesos mensuales? Ellos siempre buscaron eso, los lucros personales se llaman eso. ¿Sí me entienden? Pero igual que las plantas parasitarias nacen, pero se mueren, algún día se les acaba la teta.
¿Usted cree que hay futuro para el Partido Comunista? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso son unas mentiras. ¿En qué momento usted piensa que se desvió las FARC? No, nosotros siempre fuimos idiotizados por el marxismo-leninismo. ¿Qué piensa usted? Pero fuimos los únicos que fuimos a idiotizar un ejército tan grande como fue la FARC. No, pues la FARC pierde la bal desde que se comenzaron a hacer cosas que no eran. ¿Cómo cuál es el narcotráfico? Por lo menos eso no es un secreto para nadie. A mí inclusive cuando como yo fui el que cuidé toda la plata de las FARC, a mí me llamaron, me dijeron sí, eso es producto de la coca. De aquí embarcan para Rusia, para Alemania, para todos los países. ¿Cuánta plata pudo llegar a tener las FARC? Yo cuidé 6.000 canecas de 500 millones de pesos. 6.000 canecas. 6.000 canecas. ¿Dónde está esa plata? Esa plata yo se la entregué a al Cano. Okay. Y eso la echaron para Suiza. Usted que lo último lo echaron para los bancos de Suiza. En Colombia no quedó nada. Para Suiza y la llevan. La guerra en Colombia también se puede decir que de un lado del otro se ha formado por venganza. Sí, por venganza. ¿Qué le quedó después de cuidar tanta plata, después de caminar las montañas, después de vivir una vida nada fácil? ¿Qué le quedó a usted? A mí los recuerdos. Pero algo que usted diga, tengo una pensión, estoy viviendo bien. No, ustedes lo saben que no. Por eso es que yo ando rabón, como es lo otro. Que por lo menos estoy ganando de 20 y pico millones de pesos. Le cuidado a mí, que soy el hombre más antiguo, el guerrillero más antiguo del mundo. ¿Y sabe cuánto me está dando a mí el Estado? ¿Cuánto? 320.000 pesos, una miserableza esa. ¿Por qué le están dando tan poquito? Pues eso es lo que están dando. Bueno, hablemos un poco del narcotráfico y cómo el narcotráfico entró a las FARC. ¿Usted cree que eso en cierto modo también dañó la visión de las FARC? Aquí se hizo un plan, el plan de los 8 años, en el 84. Y entre eso, entró de sembrar coca. Yo me opuse, y de ahí se desvió la FARC. Y me ganaron por votos. ¿Usted tenía claro que con el ingreso de la coca? Claro, porque ya venía una descomposición. Que el dinero es la venta de él que le daña el corazón a los hombres y a las mujeres, que nos torcieron mucha gente. Y a lo último nos tocó pelarlos, fusilarlos. O sea, el narcotráfico dañó a las FARC. Sí, ahí pierde la bala FARC. Testimonios ante la JEP. En sus declaraciones afirmó que los fondos de las FARC estaban en Suiza y que la mayoría de guerrilleros fueron reclutados siendo menores de edad. Estas afirmaciones generaron controversia y fueron objeto de escrutinio por parte de las autoridades y las víctimas. ¿Qué son los pisas suaves o qué eran los pisas suaves? Los pisas suaves son una fuerza especial que yo formé. Niños. Desde muy jóvenes, porque el joven aprende más fácil y muchacha. Básicamente los entrenaban para matar. Para matar y para tomar puestos, tumbar los centinelas con boroqueras, con selvatanas o desgollados. ¿Por qué escogían a personas jóvenes? El joven tiene más mentalidad para aprender y lo mismo el hombre y la mujer. En ese sentido, para las FARC, los niños, como usted acaba de decir, los jóvenes, eran una pieza indispensable porque se podía moldear de mejor manera. Sí, claro, nosotros teníamos los cinturones negros. Hablemos de los consejos de guerra, en donde muchos de esos jóvenes también fueron asesinados. ¿Por qué? Allá, mira, lo que pasa es una cosa, son dos polos opuestos. Tú eres liberal y yo el conservador. Entonces, usted habla de mí mal y yo hablo mal de usted. Pero si nos vamos a lo concreto, allá les hace consejo de guerra y todos los consejos de guerra no es para fusilar. ¿Qué motivo en el consejo de guerra era para asesinarlo? Fusilamiento, asesinato a compañeros de fila. Se mataban en vez unos con otros. Bueno, hablemos un poquito también de la formación que ustedes le daban a los jóvenes. ¿Cómo se llevaban ustedes a los jóvenes para las FARC? ¿Era por un reclutamiento forzoso
o era convenciéndolos en cierta manera? Vaya, por lo menos usted es una comandante de escuadra, yo le doy el formato. Formato de reclutamiento, entonces menos de 16 años, no. Menos de muchachas o muchachos. Pero sí. ahí yo le tengo que decir algo. Habían menores de 15 años. Déjeme hablar, que tengo la palabra. Entonces, usted violaba las normas de reclutamiento. Entonces llegaba y se encontraba un muchacho bien bonito que no tuviera ni los 15 años, le echaba carreta y se lo llevaba. El otro guerrillero la misma joda. Okay. Entonces se los llevaban y ahí tenían sus sanciones porque en vez se devolvían. Okay. Porque uno tiene que tener el formato de reclutamiento, la edad, que no vayan a ser tuertos, que no van a hacer muecos, porque esa fue la otra. Ahí podían a recoger un poco de muecos para que le hiciéramos el tratamiento de ortología. Entonces yo les dije, no ponemos eso. Bueno, y el reclutamiento que hacían por medio también en las ciudades hablemoslo como es, las universidades. ¿Ustedes infiltraban universidades? Yo trabajé con las universidades aquí. ¿Con cuál? Yo trabajé con la Javeriana, que estaba Carlos Morales, el director de la Javeriana. ¿Qué otras universidades? Con las universidades de aquí yo trabajé. ¿De Bogotá? De Bogotá. ¿Qué otras universidades distritales? Las que hay aquí en Colombia. Las FARC han estado adentro de la Universidad Distrital y Pedagógica y la Nacional. Estaban, porque cuando Carlos Antonio, mira, aquí está el huevón, perdón, al oeste, lo vinimos, lo mandamos a que trabajara en la urbana aquí en Bogotá. ¿Y cuál era el propósito de infiltrar las universidades? Para concientizar a los jóvenes. Y como el joven, usted sabe que el joven ese volea piedras, hace todo, y después de que ya hace su curso doctorado se olvidó de revolución. Hablemos lo que usted acaba de decir de volear piedra. Básicamente los utilizaban. Ellos, la universidad, ¿no ven los chinos como volean piedra y joden? Los utilizan. Pues ellos en sus huelgas y en sus vainas. Y hoy en día... Entonces, pero ya ellos hacen su doctorado. Pero hoy en día, en cierto modo, los grupos armados también no están repitiendo esa misma tendencia de utilizar a los jóvenes, como usted dice, para volar piedra. No tengo conocimiento de eso, yo me retiré de eso. Yo era un arengador, yo llegaba a la Nacional y plum, entrábamos inmediatamente, le dábamos una charla y salíamos. Entrenamiento en las universidades. He escuchado temas que inclusive daban enseñanza de cómo hacer explosivos dentro de la Nacional. Sí, claro, yo les entrené en la Nacional. Se pone el corato y el sulfúrico. Ellos son enemigos. ¿Sí me entiende? Básicamente se lo pone aquí en las hojas de cuaderno y abajo. Entonces va rompiendo hasta que se encuentre y... O sea, ustedes lograron enseñar a hacer explosivos dentro de la Nacional. Las papabombas, tú ves. Dentro de la Universidad Nacional. La universidad. ¿Quién permitía eso? Nosotros estábamos guiando a la gente para que volieran piedra y pelearan pues con los agentes de policía. ¿Dónde estaban en ese momento los rectores de las universidades para permitir eso? No, mijita. Eso es como un lunar en las nalgas. Hiciste, pero no se ve. ¿Cómo hace usted para controlar un poco el loco de eso? No se puede. No se puede. Y influenciado, si en vez uno iba y le daba cursos pues, de arma corta y de giros y todo eso, jóvenes. ¿En las mismas universidades? No, ya en los campos. ¿Qué tiene que ver la JUCO dentro del papel de reclutar y cambiar después el pensamiento a los jóvenes? Ese es un movimiento juventud comunista. Los comunistas, esos son arengadores, son trabajadores, son ideólogos. ¿Alianzas se entrenan bien? ¿Alianzas con los FARC? Claro, son la juventud comunista, sí. Mucho joven de las universidades se fueron a las filas por la JUCO. Claro, se fueron varios. Unos están vivos y otros se murieron por ahí peleando. Bueno, hablemos un poco de las cárceles, de esas cárceles de las FARC que hemos visto en medio de la selva, en videos en donde permanecieron los secuestrados. ¿Usted las diseñó? Yo las hice allí en Cañohuaco, o sea, en Cañohuaco. Yo hice una cárcel que se llamó Cárcel Segura. Fui 600 militares. Yo el de la Toma de Miraflores, de Mitú, de Teteyé, de Delicias. Y lo primero que los cogía yo no los dejaba matar.
porque las guerrilleras y los guerrilleros eran con ganas de joderlo. Le dije, no, yo hay que guardarlo y darles comida porque no tienen una mujer, un hijo, una madre, seres queridos que los lloran dentro de la confrontación de la guerra. Es así. Pero a pesar de eso, mataron a muchos. Sí, claro. Hablemos de los bombardeos. ¿Usted cree que los bombardeos eran golpes fuertes y contundentes hacia las estructuras de las FARC? Sí, claro, a mí me bombardearon 18 veces. ¿Los desestabilizó? Pues no, porque yo tenía todas las medidas de seguridad. Yo sé hacer búnker bajo la tierra. Yo tengo toda la teoría de los vietnamitas. Y a mí me bombardearon varias veces para quitarme los prisioneros. Ahí no había mierda. Uribe no me puso a pensar que iba a morir Mendieta, que iba a morir Bermeo, que iba a morir este muchacho que lo dejaron morir en el primero. Los capitanes nos bombardeaban, ese no iba para allá. Usted acaba de mencionar que tenían conocimiento de la guerra vietnamita. ¿Cómo llegó a tener usted ese entrenamiento o ese conocimiento vietnamita acá en Colombia? No, aquí en Colombia no. ¿Dónde fue? Yo vi de los chiquiticos. ¿Cómo? Yo vi de los chiquiticos. ¿Quiénes son los chiquiticos? Los vietnamitas. ¿Usted fue hasta allá? ¿Quién lo mandó? Yo fui. ¿Pero alguien tuvo que ir? Claro, ordenado con un permiso. ¿Dentro de las FARC? Dentro de las FARC. O sea, ustedes... No dentro de las FARC, sino dentro del tiro. O sea, ustedes estaban recibiendo entrenamiento porque es que allá se cuida mucho la vaina de la complementación de secretos. Yo voy enviado allá. Hablemos un poco también de Venezuela y Colombia y la alianza o la unión que pueda tener o pudo tener Chávez con las FARC. Yo estuve en Venezuela haciéndome una limpieza en esta rodilla y allá estaban bregando a montar a Chávez y nosotros le agarramos, nos le pegamos y fracasamos por comunicaciones. Y después yo tuve a Chávez escondido ahí en el Arepaso, en Ayacucho. Y después le pegamos y coronamos, subimos a Chávez. O sea, las FARC también fueron responsables de subir a Chávez. Claro, nosotros los que montamos a Chávez allá y le ayudamos con el mono, le ayudamos con doble de Chávez. Es cierto que hay guerrilla colombiana de las FARC en territorio venezolano y que el gobierno venezolano lo está protegiendo allá. Claro, ahí hay grupos que fueron de nosotros, se andan por ahí. O sea, ustedes acaban secuestrados de Venezuela a Colombia. Echamos para Colombia. ¿Venezolanos? Sí, claro, venezolanos. ¿Qué pasó con ellos? No, se les sacó la plata y soltaron. Entonces, ¿qué presidentes de otros países, hablemos posiblemente de Correa o de otros que usted tenga conocimiento, apoyaban a la guerrilla de las FARC o los siguen apoyando hoy en día? Ahí lo que había en ese tiempo eran los países no alineados. Que estaba Venezuela, estaba Ecuador, estaba Brasil, ¿sí? Pero eso era un manejo que se le daba por otro lado, es que nosotros tuvimos chilenos aquí. ¿Ah, sí? Yo tuve el capitán Yuri, que lo tuve bajo entrenamiento, estaba Walter y estaba este otro chiquitico, que eran chilenos, oficiales chilenos, y venían a recibir táctica. Y había uno que era del Perú, el Tupamaru, que era Manuel Rodríguez. Básicamente también yo les di entrenamiento aquí en Colombia. Estaban trayendo personas de esos países para entrenarlos. Para entrenarlos para fortificar las guerrillas en otros países. Lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica, en Chile, en Ecuador, en Brasil, puede ser básicamente una consecuencia de lo que usted está hablando, del entrenamiento de guerrillas para fortalecer la izquierda en esos países. Sí, eso no es un secreto para nadie, para que apliquen la movilidad continua. ¿Qué opina de que una sola familia maneje un país? De todas maneras, eso son las personas feudalistas. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Si usted no está de acuerdo... Porque los que sufren son los pobres. Si usted no está de acuerdo con eso, ¿por qué las FARC apoyaba tanto a Cuba sabiendo que una sola familia, que es la de Fidel Castro, manejaba el país y no permitía ni siquiera elecciones? Lo que pasa, le voy a decir lo siguiente. En Cuba todo lo que se habla no es así. Yo estuve en Cuba. Estuve cuando estaba el Che. Allá en Cuba lo que pasa es que usted no puede ser capitalista.
¿Para usted qué es el capitalismo? ¿Cómo? ¿Para usted qué es el Es capitalismo? un dominio generalizado sobre los pobres. ¿Qué es lo que está viviendo entonces Cuba? Pues es ¿cómo te dijera yo? Una dictadura. Yo he visto. Yo lo digo porque yo soy miembro del COSE de allá. Hablemos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Las FARC lo mató? Álvaro Gómez Hurtado. Sí, la FARC lo mandó a matar. ¿Quién dio la orden y por qué? No sé, una vez yo estaba una vez en Parranda Seca con el mono cuando lo oí los gritos. Puta, lo coronamos. ¿Y qué le pasó a este huevón ahorita? Dijo, nos lo echamos al pico cuando pelaron a Álvaro Gómez Hurtado. O sea, las FARC proclamó... Sí, pagaron pistoleros y lo mataron. ¿Y quién dio la orden? ¿Cómo? ¿Quién dio la orden de hacerlo? De allá de adentro. ¿Algún hombre, alguna persona? No, pues la FARC lo mandó a matar. Pero No sé qué problemas tendría. Sí fueron los responsables. ¿Por qué cree usted que las FARC y Álvaro Gómez Hurtado tenían tantos roces y lo mandaron a matar? Como es que el problema fundamental es lo siguiente. Entonces Álvaro Gómez les hacía la guerra por un lado y por otro, y ellos también, entonces trataron de mandarlo a asesinar. ¿Qué incidencias tiene las FARC o tuvo las FARC con algún partido político aliado al gobierno actual? Claro, la FARC estuvo aliado, Marulanda fue miembro del Comité Central del Partido Comunista. Partido Comunista Colombiano. Partido Comunista. ¿Y ese Partido Comunista Colombiano tiene alianzas con el Aquí en este tiempo estaba el Comité Central, estaba Gilberto Vieira, Nicolás Buenaventura, Gilma Valencia, estaba Teófilo, estaba que murió en el Magdalena Medio, Faustino López. En los últimos años que usted estuvo en las FARC, el Partido Comunista Colombiano tenía también alianzas con diferentes partidos políticos actuales. Ellos tenían su partido y ellos iban a rendir cuenta a las FARC, porque Marulanda era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Hablemos de Álvaro Leiva. Dicen que él es el canciller de las FARC. ¿Por qué? No, Álvaro Leiva, a él lo mandaron a llamar. ¿Quiénes? La FARC. Pero Fío lo mandó a llamar. ¿En qué año? Yo lo recibí. Yo recibí a Álvaro Leiva y lo llevé donde Tiro Fijo. ¿En qué año más o menos? Eso fue en la zona de Espejo. ¿Y con qué propósito lo llamaron? Como Leiva siempre ha sido izquierdoso, pues ahí hablaron con Marulanda y hicieron planes, cosas, pero que yo haya visto así cosas de narcotráfico con Álvaro Leiva, no. ¿Qué vínculo tenía Álvaro Leiva con las FARC? De todas maneras, él era un enlace con el Partido Comunista. O sea, Álvaro Leiva estaba dentro del Partido Comunista. Pues era un enlace. Un enlace. ¿Cuánto tiempo duró Álvaro Leiva en enlaces con ustedes? Pues que yo supe en la zona de extensión, esto fue 2 veces, yo lo llevé y lo embarqué inclusive allá de San Vicente del Caguán en una avioneta. Yo tengo la foto, no sé a dónde están. ¿Qué recuerdo tiene usted de Piedad Córdoba y qué vínculo tenía ella con las FARC? Hombre, Piedad Córdoba fue a la zona de extensión. Es malo hablar de los muertos. Una vez llegué yo de la Peleca Celatas, traía unos muertos para enterrar y unos heridos, y estaba el negro Cunta bailando salsa y con la negra Piedad Córdoba. Entonces yo mandé y llamarle al negro que era eso, nosotros boleando tiros, poniendo la jeta y él tomándose su buen whisky. Entonces le dice, se va Julián, esa vieja lo llama Coito, vaya hágalo, pero me parece ese recochito y no me lo amarran un palo. Pero básicamente Piedad Córdoba sí se la pasaba en las FARC. Sí, ya tenía contactos con las FARC. ¿Cuántas veces vio usted a Piedad Córdoba visitando a las FARC? Esa vez que tuve el altercado con él y con Junta, yo los madrí, le dije, mejor dicho, 10 minutitos más de manera amarrado en un palo. ¿Los amenazó? No, les advertí, eso no amenaza. Bueno, hablemos un poco de lo que sucedía en las FARC.
Para usted muchas cosas eran normales, pero para nosotros que estamos afuera no. Pregunte. Usted me contaba en algún momento algo de un talego con cabezas. Cuéntenos sobre eso. Eso fue cuando Jacobo Arenas se compinchó con el partido de Jacobín. Entonces mandaron a hacer una limpieza a San Fernando. Y entre esos venían 80 para matar. Eso es una masacre. Claro. Entonces yo depuré los 7, que eran verdad los informantes y todo. Entonces les quité el cuerpo y les puse las cabezas en los tacones. Turpiales de Laguna tienen 24 horas para que se vayan eso. Turpiales de Laguna es sapo. ¿Usted lo hizo? Yo. Los decapitó. Pero era mija, era que eran 80 que tocaba matar. 80 personas. 80 personas que han mandado autorizar a Jacobo. No era un viejo loco. ¿Y usted decapitó a esas personas? No, yo no vale 80, es una masacre. ¿Y decapitaron a 8? 7. 7. ¿Y qué pasó con esas cabezas que usted me cuenta que están en un talego? Ah, las cabezas, eso. Entonces allá adentro, que llamaban Vladimir, que después se puso el propio nombre, se llamaba Albeiro, llegó al campamento de la Barco, que le diera ingreso, que le sí, yo y lo ingreso. Y le moré el tinto y desayuno. Hágame un favor, Albeiro, y me trae dos costales que están ahí. Cuando él vio esas cabezas, apenas hizo así. Dijo, no, yo no, le tienes que dar que ingresar, pues que es que a la autodefensa. Y se cagó y entonces no volvió a joder. Y después en periódicos que el negro Vladimir, que el asesinato en la Rochela, todo la prensa. ¿A qué edad aprendió usted a hacer ese tipo de actos, como decapitar, descuartizar a personas? Desde los 10 años. 10 años. Uno hacía lo que hacían los otros bandoleros grandes. Y en las FARC empezaron también con ese entrenamiento para los demás miembros de las FARC, enseñarles a decapitar, enseñarles a... Sí, esa era una escuela que siempre se le enseñaba. Cuando había que hacer limpieza, se le metía nube pues con el pescuezo y se amarraba un palo y se iba al agua hasta que reventara la sangre y ahí lo soltaban y lo metían en un hueco de 1,5 de expresar. ¿Usted qué opina hoy en día de ese tipo de actos, de descuartizar, decapitar a alguien? Una ignorancia. Una ignorancia porque siempre nosotros hemos tenido vidas idiotizados por los partidos tradicionales. El Partido Liberal y el Partido Conservador, que los jefes antiguos fueron Jorge Eliezer Gaitán y Laureano Gómez. Y la idiosincrasia, la gente se mataba, si usted lleva una camisa roja y el otro azul se mataban a machete. ¿Hoy en día qué piensa de eso? Una ignorancia de la idiosincrasia. ¿Se arrepiente usted de haber asesinado a esas personas y a las demás personas que mató? Pues yo me movilicé y me comprometí a no volver a jugar con eso. ¿Usted cree en Dios? Yo sí. ¿Qué opina usted de la guerra después de que estuvo toda su vida en ella? Nada, que el mundo sigue. ¿Vale la pena todo lo que usted vivió? ¿Vale la pena? No, porque hay ejemplos, el caso de el general Simón Bolívar. Murió tan pobre como nació desnudo, murió en la quinta de San Pedro Alejandrino, después de ser un general y uno de sus adicanes tuvo que prestar la camisa para que lo enterraran. Usted que vivió toda su vida en las FARC y hoy en día está acá, inclusive pasando problemas económicos, ¿cree que vale la pena valió la pena haber gastado toda su vida en un grupo guerrillero? Pues a mí yo no me arrepiento de eso. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no? La vida uno tiene que recibir las cosas como el hermano del maestro, porque yo soy religioso. Si usted era religioso, ¿por qué no se arrepiente de las muertes y de todo el dolor que causó las FARC y que causó inclusive usted con las personas que... No, yo tengo un ejemplo de que era pistolero. Yo lo primero que hacía era me persignaba. Diosito, me toca darle o no se me da a mí. Si me toca viajar, viajo. ¿No se arrepiente? No, pero ¿por qué?